Estamos acá, Gozo en Estéreo, de Tiempo a Eternidad, con un programa muy importante, muy interesante en esta noche, el cual es Postdata, gracias, con un tema también muy interesante, Abraham, el cual es fe. ¿Piensas o crees? Sí, es Tomás. Quisimos hablar en esta ocasión de la fe, aunque ya lo habíamos hecho en alguna ocasión anterior, pero pienso que la fe es algo fundamental para nosotros como cristianos, porque día a día estamos batallando con muchas cosas, Tomás. O sea, cuando hablo de muchas cosas me refiero al estudio, a las personas que nos rodean, en el trabajo, aún cuando nos movilizamos en la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá es un complique movilizarse, entonces es difícil, y el estrés. En todos lados estamos ahí luchando con muchas cosas, pero la fe nos ayuda a vencer, Tomás. Entonces por eso nos pareció un tema importante, fundamental, y que merecía la pena recalcarse en este programa Postdata Gracias, porque además cuando damos un Postdata Gracias estamos, digamos, dándole gracias al Señor por alguna situación que Él nos ayudó, y en muchas ocasiones Dios siempre nos da lo que necesitamos, pero en muchas ocasiones es que nosotros hemos pedido esas cosas, y a través de la fe esas promesas se llevan a cumplimiento, y por eso podemos desembocar en un Postdata Gracias. Es por eso que queríamos tratar este tema tan especial. En esta noche escogimos una escritura concerniente a la fe. ¿Qué es fe? Entonces nos basamos en nuestras escrituras en esta noche, el cual es Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y la leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que muchas veces, Abraham, muchas veces nos preguntamos, venga, pero ¿qué es fe? Me dicen en la iglesia que tenga fe, me dice todo el mundo que tenga fe, pero... Y yo digo, sí, tengo fe, pero ¿qué es la fe? Entonces esa convicción de lo que no se ve, lo que se espera, esa es la fe. Lo que nosotros tenemos, o en mi caso es, digamos, mi fe y mi convicción es ver a Jesús. En este momento quizás no lo podamos ver físicamente, pero sé que Él está conmigo. Y cuando digo mi convicción es de verlo es cuando estemos allá, llegando al cielo y pues poderle ver. Esa es mi fe. Y creo en eso totalmente, no solamente que yo, sino también toda mi familia, ¿verdad? Así es, Tomás, la fe es algo realmente importante para nosotros, y como lo dices, la fe, pero la fe también está en diversas formas, ¿no? En cosas muy sencillas en la vida, o en cosas tan grandes como nuestra salvación. Pero necesitamos la fe, así sea como un granito de mostaza, como dice la Escritura. Y la fe, como lo le dice Tomás, es una convicción, es una seguridad de que la cosa que hemos pedido, la promesa de Dios por la cual estamos pidiendo, ya se ha cumplido. ¿Sí? Pero queremos entender un poco más acerca de la fe, como lo dice, hay veces hablamos de la fe y hay muchas cosas que de pronto no entendemos o pasamos por alto al momento de hablar de la fe. En esta noche queríamos retomar un poco ese tema y quisimos invitar a un precioso hermano de la Ciudad de México. Él es pastor del Tabernáculo Luz del Atardecer. Estamos hablando de nuestro hermano Francisco Holguín. Él muy amablemente compartió con nosotros unos audios acerca de este tema tan especial para nosotros como cristianos, porque es también un pilar para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar y en nuestro día a día en el cual nos enfrentamos al mundo, Tomás. Nuestro hermano nos envió unos audios y quisiéramos comenzar preguntando ¿qué tipos de fe hay? Hay diferentes tipos de fe. Quisiéramos saber un poco más de esto. Para eso, pues, por supuesto, le damos paso a nuestro hermano Francisco Holguín, el cual a distancia nos ha enviado estos audios que quiso compartir también con cada uno de los oyentes de Gozo en Estéreo. La pregunta que se hace es que si hay distintos tipos de fe. Bueno, el hermano Branham habló de una fe mental y de una fe espiritual revelada. Desde luego que solamente existe una fe verdadera, porque la Biblia habla de un Señor, una fe y un bautismo. Pero esta fe, desde luego, va en aumento. Una persona, por ejemplo, puede tener fe para saber que Dios existe, otra para creer que las promesas de Dios son verdad, otra persona puede creer que las promesas de Dios son verdad para traerlas a cumplimiento. Por eso el profeta de Dios predica un sermón que él le tituló Fe por experiencia. O sea, a través de las distintas experiencias que la persona puede tener, eso le ayuda a poder ir aumentando su fe. Por ejemplo, tomemos el caso de David. Él sabía por la fe basada en las experiencias que ya había tenido que era capaz de derrotar al gigante. Si uno lee la Biblia, David nunca le llamó gigante a Goliat, sino que lo minimizó al llamarle incircunciso. Y él sabía o tenía la certeza,
porque él no fue titubeando cuando le dijo a Saúl que él podía matar al gigante. ¿En qué basaba David esa declaración? Bueno, él mismo lo dijo, que el mismo Señor que le había ayudado cuando él era cuando él pastoreaba las ovejas de su padre a matar tanto a aquel oso como a aquel león, era el mismo Señor que le podía ayudar en este caso a derrotar a Goliat. Entonces él tenía una fe, pero por las experiencias que él había tenido con el Señor. Eso le daba a él la certeza que si Dios lo había ayudado, en aquel entonces él lo podía ayudar hoy. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que Dios va trayendo a su fe de fe en fe. En Romanos 1:17 él dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. O sea, una persona puede ir de fe en fe, y eso es natural, conforme va creyendo a Dios y a sus promesas. Su fe en la palabra de Dios va aumentando, y en las promesas de Dios, desde luego. Y en este proceso es como la fe se ejercita. Como un varón que quiere tener músculos fuertes se ejercita hasta lograr ese objetivo. El profeta de Dios dice en el sermón Puerta al Corazón, dice, la fe tiene grandes músculos y pelo en pecho, y cuando él se levanta con sus grandes músculos, todo lo demás se asienta. Entonces la fe se va ejercitando, y a partir de allí la persona comienza a tener más certeza en lo que Dios ha dicho en su palabra, y por lo tanto traer a cumplimiento las promesas de Dios. Porque efectivamente hay fe para sanidad divina, para milagros, para creer la palabra, pero también el profeta habló de una fe perfecta. Por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús habló la palabra para un milagro, cuando se refiere al siervo del centurión romano, Jesús mismo reconoció que ni siquiera en Israel había encontrado esa clase de fe, porque aquel hombre no quería que Jesús fuera e impusiera las manos. Él tenía una fe más allá que eso, que si Jesús tan solo hablaba la palabra, aquel muchacho, sin importar la distancia a la que estuviera, él sería sano. También cuando aquella mujer sirofenicia aborda a Jesús para interceder en favor de su propia hija, cuando la mujercita dice la palabra correcta, Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Ahora estamos hablando que era fe para sanidad divina o por un milagro, efectivamente, pero esta fe no estaba descansando en que Jesús fuese e impusiese las manos sobre, ya sea sobre el siervo del centurión romano o sobre la hija de la mujer sirofenicia. Estaba basada en que la palabra de Jesús, tan solo la palabra de él, ni siquiera la presencia, pero la palabra de él era efectiva, y efectivamente lo fue. Ahora, ciertamente el profeta dijo que a veces no tenemos fe ni siquiera para sanidad divina, pero por eso estamos hablando que la fe es importante ejercitarla, creyendo las promesas de Dios, quizá de lo más sencillo a lo más complejo, como esos músculos de fe que poco a poco se van ejercitando, porque ciertamente la novia de Jesucristo tiene que llegar al nivel o condición en la cual pueda tener fe para ser raptada. Y esa no es cualquier clase de fe, esa es una fe perfecta, una fe que está más allá de la fe que se ejercita cotidianamente entre los creyentes. Así que efectivamente existe solamente un tipo de fe, pero esta fe va en aumento, va creciendo. Esta fe, conforme la persona va teniendo experiencias con Dios, eso le da más confianza en Dios, de saber que el Señor cumple sus promesas y que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Estás escuchando Postdata Gracias. Bueno,
continuamos aquí después de este audio que nos envió nuestro hermano Francisco Holguín. Estábamos preguntándole a él qué tipo de fe hay y él nos dice, con mucha claridad, nos dice, hay un solo tipo de fe verdadera, ¿cierto? Es esa fe perfecta que Dios le da a sus hijos. Pero también hay, digamos, tipos de fe mentales. El mundo tiene fe mentales, no solamente en cosas religiosas, no solamente en Dios, sino por supuesto en muchos otros temas. La gente cree en la ciencia, la gente cree en muchas cosas, pero la única fe verdadera es la que encontramos en este mensaje, Tomás. Eso nos queda claro. Le agradecemos por supuesto a nuestro hermano por haber compartido esto con nosotros, pero me gustan muchas cosas de las que él menciona, porque me parece importante resaltarlas. Él dice lo siguiente, que concuerdo, yo creo que es así, la fe también hay que irse ejercitando, como los músculos del cuerpo, la fe se va ejercitando de poco a mayor, de poco a, digamos que va progresando en su poder, por decirlo así. Esos músculos de fe van aumentando y van creciendo a medida que vamos siendo probados. A medida que vamos enfrentándonos a diferentes situaciones, Dios nos va ayudando y nos va aumentando esa fe que tenemos en nosotros hasta tener esa fe perfecta, esa fe de rapto, que es la que nos levante de esta tierra, como lo hizo con Enoc. Así es, Abraham. En realidad, pues, como dijo nuestro hermano también, y efectivamente, hay distintos tipos de fe. Hay fe para creer en Dios, hay fe para sanar, hay fe para pedir. Pero como dice y como dijo ya Abraham, hay una fe perfecta. Esa fe perfecta, simplemente, como nos decía, y este ejemplo que puso la mujer, de la mujer sinofenicia, fue y creía en la palabra de Dios, en el que Jesús cuando fuera a hablar, ella iba a ser sana. Y en realidad fue así. O sea, ni siquiera la presencia del Señor, del Señor Jesús, simplemente su palabra. Más allá de que Jesús haya dicho su palabra, bueno, que es la verdad y es el Espíritu Santo hablando. Pero también fue la fe que tuvo esa mamá. Y esa fe perfecta, obviamente, como dijo nuestro hermano Holguín, efectivamente hay distintos tipos de fe, pero es esa fe perfecta que engloba todo. Y como en esta ocasión, esta mamá fue y simplemente con la palabra del Señor, ve que tu hija ha sanado, simplemente con esa fe perfecta fue todo hecho y esa hija fue sana. Por supuesto. Ahora, Tomás, me parece fundamental e importante que lo podamos traer a lo cotidiano, a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo traemos esa fe o cómo ejercitamos esa fe, Tomás? ¿Cómo piensas tú que lo podemos hacer en el día a día? Bueno, en realidad, en mi caso, bueno, lo que yo pensaría sería estar orando. Pienso que el Señor nos ha hablado en estas semanas y es simplemente decir, oiga, en vez de irme escuchando música mundana, en vez de quizás, no sé, muchas veces dejamos al lado todo por seguir estudiando en el bus, en el Transmilenio, que no está mal, pero ¿por qué no un día le dedicamos, desde que salimos de la casa hasta llegar a la universidad, de la universidad a la casa, irnos pensando en el Señor, meditando en Él, orando? Mira, Abraham, yo tengo un ejemplo, por la gracia del Señor, cumplí 21 años el día martes, y yo dije, Señor, pues es mi día, simplemente tú me lo has dado, solo tu gracia, y hice el ejercicio, no por mofarme, no por nada de eso, simplemente dije, como un testimonio. Como un testimonio, y me fui orando todo el camino, y dándole gracias al Señor por un año más de vida. Y llegué a clase súper feliz, contento, saqué un quiz, lo pasé, llegué a la casa, feliz de tener a mi familia, y quizás muchas veces uno quiere cosas materiales, pero vi que el Señor me dio un regalo mejor, que era el estar con toda mi familia, mis hermanos, mis papás, y para mí eso fue algo hermoso. Quizás uno, como dijo Abraham, uno en el afán del día, uno dice, ay, oro después, o sí, no, sí, tengo sí. que aprenderme esto Siempre para lo el tratamos parcial. de relegar a último Así nivel, es. ¿no? Pero, ¿por qué no tenemos al Señor? Oiga, en vez de poner esa música mundana, esos audífonos, ¿por qué no pone un mensaje del profeta? O ¿por Sí qué es. no va escuchando que música seguramente que alabe eso va a ir Dios? ejercitando su fe, ¿no? Eso, y como decía el hermano Holguín, de fe en fe, de Correcto, gloria en gloria. correcto. Vamos subiendo de nivel, como vamos subiendo a la estatura del varón perfecto. Absolutamente, porque eso me parece muy, muy importante, el hecho de dejar esas cosas del mundo, así sean pequeñas que nosotros parece que para nosotros fueran insignificantes, pero realmente tienen una importancia, como la música, como tantas cosas, y Dios nos ayude, somos seres humanos y estamos luchando constantemente con ese tipo de cosas en nuestra vida, pero esas pequeñas cosas que cambiemos, van a ir haciendo la diferencia y van a ir ayudándonos a ejercitar esa fe. Por ejemplo, Tomás, en cosas pequeñas como, Señor Jesucristo, ayúdanos, el bus, por ejemplo, cuando uno sale tarde de la casa, corriendo, acelerado, Señor, el bus, y casualmente ahí viene el bus. Ahí viene el bus. En cosas pequeñas también ejercitamos la fe, ¿no? Y como lo dices, Tomás, de fe en fe, ir aumentando esa fe para que podamos llegar a esa verdadera fe de rapto que nos lleve de esta tierra. Tomás.
Tengo un ¿Cuéntanos? extracto de nuestro profeta y dice, mira Jesús, te permitiré entrar, pero yo tengo mi propia fe. Bueno, Él no puede hacer mucho por usted. Si usted tiene su propia fe, yo no quiero ninguna fe. Yo quiero su fe. Mi fe no sirve. La fe de Dios es la que necesitamos. La fe de Dios dentro de nosotros. Mi fe no sirve. Su fe no sirve. Se requiere que Cristo entre y se pare en esa puerta de fe. Y sea Señor, Señor sobre su fe. Cuando usted lee la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, su fe dirá, eso es posible. Pero la fe de él dirá, amén, yo sí soy el mismo. Si el crítico dice que los días de milagros han pasado, la fe de Dios dirá, él no sabe lo que está hablando. Si el crítico dice Jesús no sana, el Espíritu Santo parado en la puerta de su fe dirá, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. La puerta Sí. del corazón, verso 24. Así es, Tomás. Yo pienso que si fuera por nuestra fe humana, por lo que nosotros pensamos que es posible o no, muchas de las cosas que creemos no serían posibles. Sencillo, o sea, no tendría sentido para nosotros estarlo siguiendo. Pero es esa fe sobrenatural que Dios nos ha dado para creer en esas cosas que humanamente decimos que no son posibles, pero que realmente sí lo son, a través de la palabra, a través del poder sobrenatural de Dios. Así es, Abraham. De igual forma, tenemos otras preguntas muy interesantes. Nuestro hermano alguien, pues como ya es nuestro invitado, nos ha estado apoyando y tenemos una pregunta también muy interesante en la cual nos dice, ¿hay condiciones para que esta escritura se cumpla? Mateo 7:8, pedid y se os dará. Entonces, Abraham, hay condiciones para que esta escritura se cumpla. Entonces, Así es. Quisiéramos saber y entender si las hay, ¿no? Porque dice la escritura claramente en Mateo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Entonces queremos saber qué necesitamos nosotros para que esas promesas se cumplan, porque quizás en algunos momentos parece que no fuera así, que no se cumpliera en nuestra vida, pero es por algo que hay seguramente en nosotros, por una falla en nosotros, porque tenemos claro también que las promesas se cumplen. Entonces vamos a escuchar lo que compartió nuestro hermano Francisco Holguín con nosotros y con cada uno de los oyentes. Lo referente a la escritura donde dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, donde él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Ahora, esta promesa en ocasiones no es fácil de hacerla cumplir. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que haber un elemento. Primero es la fe. Y muchas veces la fe de una persona es puesta a prueba. Como dice el profeta en el sermón El Dios Inmutable, dice, si pudiéramos encontrar un lugar donde pudiéramos ver a Dios, si es en su palabra, sea donde fuera, reconocer que eso es Dios y aferrarnos a ello hasta que la bendición venga. Luche con Dios. Dios prometió hacerlo. Dios dijo que si lo buscásemos, hallaremos, que si pedimos, nos será dado, que si tocamos, nos será abierto. Toda palabra es verdadera. Entonces, a veces nuestra fe tiene que ser sometida a esa prueba de creer que realmente si lo que pedimos se nos va a dar. Ahora, aquí hay algo muy importante también que tenemos que considerar. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Aquí hay otra escritura que va de la mano con lo que Jesús dijo. Juan nos dice, nos da la certeza que cualquier cosa que pidiésemos la vamos a recibir de él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Mire, esto está basado precisamente en el motivo que la persona tenga para pedir, porque también Santiago dijo en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces depende del motivo que la persona tenga para pedir, como en el caso del automóvil. Yo no creo que sea mal o que sea pedir mal el que una persona le pida un automóvil al Señor, pero luego vendría la pregunta, ¿para qué quiere ese automóvil? Precisamente aquí es donde se cumple lo que dijo Juan o lo que dijo Santiago, que uno no recibe porque uno pide mal.
No que pedir un automóvil sea pedir mal, pero cuando la persona sabe que se lo está pidiendo a Dios porque lo necesita para su trabajo, para desempeñar mejor su trabajo, para transportar su familia a la iglesia, para ayudar en la obra del Señor, cada uno de esos motivos desde luego son correctos y son loables. Y cuando la persona sabe que eso que está pidiendo está basado en ese fundamento sobre un objetivo correcto, entonces tiene la certeza que aquello que le está pidiendo al Señor lo va a recibir, aun cuando quizá lo pide hoy y quizá no lo reciba mañana. Pero si la persona, como dijo el mensajero, lucha por aquello que está pidiendo, tendrá la certeza de que lo va a recibir. Eso es lo que le da fe a la persona para pedir y recibir, porque sabe que su motivo y propósito por el que pide son correctos. A eso es a lo que se refiere Santiago. Aunque también hay este caso, que en ocasiones la persona puede pedir y el Señor se lo concede en su voluntad permisiva, y eso sabemos que eventualmente causará algún problema. Pero si la persona tiene el motivo correcto, ahora, no solamente para pedir algún bien material, como puede ser un automóvil, una casa, un mejor trabajo, yo creo que toda persona tiene derecho a eso, pero aún para pedir cosas como una sanidad divina, ser lleno con el Espíritu Santo, tener una nueva experiencia con Dios, precisamente Jesús dijo, como lo veíamos al principio en la Escritura, que uno pida y se nos va a dar, que uno busque y uno va a hallar, y que uno toque y se nos va a abrir, porque Él da la garantía que a cualquiera que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. O sea, para cada una de esas cosas el Señor siempre tiene una respuesta favorable. Si la persona pide, se le va a dar. Si la persona busca, va a encontrar, y si la persona llama, se le va a abrir. Así que yo creo que esto es la clave para tener derecho a las promesas de Dios, que efectivamente lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad, pero uno tiene que saber acomodarlo correctamente, porque de otra manera la persona pide y no recibe. Bueno, ya Santiago nos dijo, ¿por qué? Bueno, porque pedimos mal, o porque lo que estamos pidiendo no nuestra fe, porque mire, la fe tiene que estar basada en un fundamento, y ese fundamento de nuestra fe es saber que la fe tiene que ser apuntalada en un motivo correcto, en un motivo y objetivo correcto. Cuando la persona sabe dentro de sí que tiene el motivo y el objetivo correcto, sobre eso apuntala la fe, y entonces es una fe inamovible que va a traer a cumplimiento las promesas de Dios. Bueno, ahí vimos algunas de las palabras de nuestro hermano Francisco Holguín. Estábamos preguntando qué pasa cuando decimos pedir se os dará y hay veces no se cumple. Entonces es como lo dice también la Escritura, no recibís porque no sabéis pedir. Necesitamos nosotros poder tener el derecho a las promesas de Dios, pero para eso hay dos requisitos. El hermano Francisco Holguín los menciona: someter nuestra fe a Dios, y nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿sí? Va a ser probada qué tan certera es, qué tan, digamos, qué tan verdadera y verídica es su fe, la fe que usted dice tener por Dios y por sus promesas, por supuesto. Y la segunda, los motivos y los objetivos correctos. Así es, Abraham. Vemos que hay que luchar con Dios, como dijo nuestro hermano, también pues lo hemos escuchado en nuestro profeta. Si usted quiere algo, pues luche por eso. Es como, no sé, usted quiere ganar una beca, luche porque si no lucha, pues simplemente va a llegar otro y se la va a ganar. Y es igual con el Señor Jesucristo. Ahora, no quiere decir de que, oiga, Dios, no, obviamente no, todo tiene su centro, correcto. Pero hay que luchar y hay que pedirle al Señor y luchar con Dios, como dijo nuestro hermano Holguín, luche por Dios. Si usted quiere eso, pues luche con Él y dígale: Señor, exacto, es lo que yo necesito. Y como dice también, y como decía la Biblia, como nos dice Santiago, como dijo también Abraham, o sea, si uno pide muchas veces y no sabe pedir. ¿Por qué? Porque muchas veces o no nos sabemos acercar a Dios, o no sabemos pedirle de una forma correcta, porque muchas veces venimos acá a pedirle como si el Señor fuera una hada madrina,
que nos da todo, y así no son las cosas tampoco, como también muchas veces pedimos las cosas para nuestros placeres. Correcto. Como Yo Él creo nos que es puso- una de las cosas que hacen que no se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, porque la pedimos para nuestro beneficio. Así es, como dijo el hermano, y puso un ejemplo, no es que usted pida un automóvil y esté mal, no Correcto, está mal correcto. eso, lo mal es, o sea, ¿Cuál de es el pronto objetivo, ¿cuál no? es su objetivo? Si es para ir a jugar fútbol, si es para ir a pasear, o que no está mal tampoco ir a jugar fútbol, pero si supuesto, su por objetivo supuesto. principal va a ser eso, pues va a estar mal y el Señor no se lo va a dar, pero si usted pone a Dios primero, sobre todas las cosas, pues ese automóvil va a ser suyo. Simplemente así es, y así obra la palabra y la fe, que es la fe que nos da el Señor. Recuerden, tenemos muchos tipos de fe y una fe mental, pero si nosotros tenemos la fe del Señor, todo se va a dar. Si Así es, pedimos, así se es. nos va a dar. Si llamamos, se nos va a contestar. Si tocamos, se nos va a abrir. Entonces es así de simple. Muchas veces le ponemos mucha como cosa, que porque Dios no me responde, que porque Dios es tan malo, que si yo sigo a Dios y yo le sirvo por... No. Simplemente luche por lo que usted pidió, revise si Correcto. sus objetivos son correctos y ya Eso es está. clave. Simplemente crea en Dios. Ahí Eso es está clave. y se le va a dar, porque si es la voluntad de Dios y usted lo pidió bien, ahí va a estar lo que usted pidió. Ahí va a estar su fe reflejada. Claro, y es que Dios ya dio su palabra, Dios cumple su palabra. Entonces, como lo dices, Tomás, tenemos que aferrarnos a Dios, a sus promesas y esperar hasta que Dios conceda esas promesas, por supuesto, teniendo en cuenta los objetivos que sean correctos, que digamos que estén bien enfocados en la palabra y seguramente esas promesas se van a dar. Pero también tenemos una inquietud. Hay un tiempo en el cual Dios nos cumple esas promesas, o Dios en ningún momento nos ha dicho si nos las va a dar ya, o nos va, digamos que a probar nuestra fe un tiempo determinado. Quisiéramos también preguntarle a nuestro hermano Francisco Holguín, que él muy amablemente ha compartido con nosotros la respuesta. Sí, efectivamente, la promesa de Dios es verdad de pedir y se os dará, y como ya explicamos, para que la persona pueda tener la fe correcta, tiene que apuntalar su fe en el fundamento correcto, que es un motivo y objetivo correcto. Cuando la persona sabe que ha cumplido con esos requisitos, entonces no tiene nada que realmente le impida el poder recibir aquello que recibió, que pidió al Señor. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Bueno, realmente el profeta nos dijo que el peor enemigo de la fe no es la incredulidad. El peor enemigo de la fe es la esperanza. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Una cosa es que la persona pida esperando a ver si el Señor le concede aquello que pidió. Bueno, no, bajo ese tipo de motivos la persona no va a recibir, porque está esperando a ver si eso sucede. Hemos leído la Biblia o leemos la Biblia, y cada uno de aquellos hombres y mujeres de fe ciertamente supieron esperar en Dios, porque esta, aunque es la misma palabra, esperanza y esperar es esperar en lo que Dios dijo, para que Dios en su tiempo, en el tiempo que Él solo ha designado, pueda ocurrir aquello que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, Abraham, desde el momento en que el Señor le dio la promesa de un hijo, él no tenía esperanza a ver si el hijo venía. El profeta de Dios nos dice, bueno, que él regularmente llevaba a su esposa a hacerle algún chequeo médico, a ver cómo estaba su situación, si es que ya había quedado embarazada. Sin embargo, cada vez que él iba con el médico, la respuesta del médico era negativa. Ahora, la Biblia dice que aún Abraham creyó contra esperanza. O sea, no quiere decir que Abraham no esperó, porque esto parece contradictorio, pero no lo es. O sea, Abraham creyó contra esperanza, lo cual, como dijo el profeta, la esperanza es el mayor enemigo de la fe. O sea, él no creyó diciendo, a ver si el Señor, voy a esperar, a ver si el Señor me da un hijo, o ojalá me dé un hijo. Él sabía que si Dios le había prometido un hijo, Dios era capaz de cumplirlo, eso es lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, la Biblia dice que la prueba de vuestra fe obra paciencia. O sea, Abraham, en ese tiempo que él tuvo que esperar a que Dios cumpliera su promesa, su fe no se debilitó. Entonces, en sí no hay una medida exacta de cuánto Dios o cuánto la persona tiene que esperar. Si una hora, un día, una semana, un mes, un año, 10 años, quién sabe. No, pero la persona tiene que saber esperar en las promesas del Señor.
Así que si la persona ya pidió y apuntaló su fe en el motivo y objetivo correcto, solamente que se mantenga esperando, no con esperanza a ver si el Señor lo cumple, sino con fe, sabiendo que el Señor lo va a cumplir. ¿Cuándo? Bueno, eso solamente está en la potestad del Señor. Y que, porque muchas veces el tiempo de espera también es un factor determinante. Por ejemplo, retomando el caso de Abraham y Sara, Sara vio, para comenzar, comenzó a considerar todas las desventajas que ella tenía en contra, y de hecho las tenía. Y entonces eso la hizo a ella desesperarse y tratar de ayudarle a Dios al decirle a Abraham que tomara a Agar su sierva para que a través de ella viniera el hijo. El asunto es que el Señor nunca había dicho que era a través de Agar. Él dijo, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Pero ella, bueno, no supo esperar y se adelantó al plan de Dios. Así una persona, como el Señor no nos ha dado un tiempo límite definido como una regla exacta, la persona tiene que saber esperar en Dios el tiempo que sea necesario, sin que eso haga que su fe mengüe, sino al contrario, como Abraham, en vez de que la fe vaya menguando, que la fe vaya creciendo hasta que pueda obtener la promesa de Dios. Estás escuchando Postdata Gracias. Bueno, hay algo interesante que nos dijo nuestro hermano Holguín. El principal enemigo de la fe no es la incredulidad, es la esperanza. Tremendo. Entonces, vemos que el ejemplo de Sara, vemos el ejemplo de, bueno, se me olvidó en ese momento, pero de Sara. Muchas veces, Abraham no estaba diciendo, oiga, yo sé que si Dios me dijo de pronto, me lo da. No, él dijo, no, Dios me dijo que me lo iba a dar y me lo va a dar. Simplemente, no esperanza, sino una fe correcta, una fe que apunta al lugar donde, si el Señor se le dijo que se le iba a dar, simplemente se lo va a dar. Y se permanece firme esa fe, ¿no? Es eso. Sí, es que la esperanza es posiblemente, tal vez, no, yo sé que Dios me lo puede dar, pero tal vez, eso es esperanza. Como dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, pero es ahí donde vemos de pronto como algo de mediocridad. Porque de pronto quizás es lo último que va a perder, entonces no, yo la tengo ahí. No, o sea, realmente, como dijo el profeta, el verdadero enemigo de la fe es la esperanza. Correcto. Porque muchas veces, y volvemos a la anterior pregunta, pedimos mal. Si usted lo pidió, pues así va a ser, simplemente. No tenga, oiga, y muchas veces nos dice, pues inconscientemente, obviamente, pero muchas veces, oiga, tenga esperanza que Dios se lo va a dar. Entonces, claro, ahí no funciona, tenemos que aferrar nuestra fe. Y Tomás, pienso que también es muy importante el tema del tiempo, porque somos seres humanos que estamos sujetos a tiempo. Y hay veces esperamos que lo que hemos pedido se cumpla mañana, se cumpla pasado mañana, pero Dios no dijo en cuánto tiempo nos iba a cumplir esas promesas. Tenemos que esperar el tiempo que sea necesario, y ahí también es donde entra la prueba a la fe, ¿cierto? Porque dice, puede durar un mes esperando hasta que se cumpla, puede durar un año, puede durar 10 años, y entonces uno como ser humano puede llegar a flaquear en la fe y dice, no, 2 años después, no, yo le pedí esto a Dios y nunca pasó. Tiene que dejar su fe ahí, aferrada a Dios, hasta que esa promesa se cumpla, porque se va a cumplir. Es eso, simplemente, y volvemos como también, es volver atrás, es de fe en fe. Si usted pidió, pues simplemente usted tiene que estar consciente de que, como dijo, y la palabra nos dice, Dios nunca le dijo, oiga, pídame y yo al minuto le voy a responder. Muchas veces pasa así, muchas veces, claro, es así. Sí, es instantáneo, muchas veces no. Muchas veces usted puede pedirle al Señor, necesito, necesito una casa, porque no tengo donde vivir, porque tal, y se le demora hasta 2, 3, 5 años, y usted en la lucha por pagar un arriendo, por pagar algo que no es suyo. Y usted, Señor, pero si usted deja la esperanza a un lado, en esta noche queremos que usted deje la esperanza a un lado. Ese posiblemente Dios me va a cumplir. No, porque simplemente es mediocridad. Usted véalo desde un punto de vista de que esa esperanza, eso es mediocridad. De que de pronto sí, y bueno, sigo y no pierdo la esperanza. No, simplemente diga, diga en su corazón, yo le pedí esto al Señor y sigo esperando en Él y sé que me lo va a dar. Así es simple. Así es. Me parece fundamental, Tomás, creo que esa es la clave para nosotros. Depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios
y esperar hasta que esas promesas se cumplan, el tiempo que tarde. El tiempo que tarde, tenemos que estar parados y firmes creyendo en la palabra y no permitir que el enemigo venga y nos diga, no, pero esa promesa no, eso no es posible, o Dios no se lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Si usted tiene sus objetivos correctos, si usted permanece parado en la raya, digamos que creyendo, sin permitir que eso tambalee, seguramente esas promesas van a llegar a cumplimiento. Así es, Abraham. Me gustaría, para dar un extracto también de nuestro profeta, dice, Enoc simplemente se cansó de dar vueltas. Él había caminado con él por 500 años y lo agradó a él todo el tiempo. Dijo, simplemente no estoy adaptado a la tierra, así que creo que me iré a casa con él en esta tarde. Y tan solo caminó hacia arriba atravesando el cielo. ¡Oh, tremendo! Poderoso. Oh, quisiera que yo tuviera esa clase de fe. Se va a necesitar esa clase de fe en la venida del Señor para emprender una paseadita alguna tarde aquí y caminar hacia el hogar con él. Oh, tremendo. Sí, si un hombre tuviera esa fe, yo nunca pondría ni una paja en su camino. Yo alabaría a Dios por él, tanto como si pudiera. Sí, Señor, porque tendremos que ser de esa manera antes que seamos raptados con él en los últimos días. Correcto. Solo tener esa fe, Abraham. Tremendo. Y el profeta lo pone tan... Es muy claro, pero como sabemos tampoco es fácil, ¿no? Porque la fe se tiene que ir ejercitando hasta que llegue a ese punto de fe de rapto, que ya estamos ahí esperando es que Dios venga por nosotros hasta el día en el que Él venga, porque eso también es una promesa. Así es. Y tenemos que esperar, tarde lo que tarde, Tomás, tarde en 2 años, tarde 10 años, 15 años más, tenemos que tener esa fe ahí firme y segura de que Dios va a cumplir su promesa y va a venir por nosotros también. Este extracto fue extraído de, valga la redundancia, más al principio no fue así, no, el verso 25, Abraham. Así es, el mensaje predicado en 1959. Vamos a ir a un pequeño bloque que tenemos en nuestro Postdata Gracias, el cual se llama Pasa la Voz, esperamos también lo disfruten. En la palabra de Dios hay poder y vida, y en los testimonios de sus hijos están las victorias. Pasa la voz. Esta familia afrontó muchas adversidades con respecto a sus hijos. No podían concebir, pero su fe permaneció firme. Luego, cuando esperaban un hijo, se presentaron problemas en el embarazo, pero eso no les importó y no tenía por qué. La fe se consolidó y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Su prueba se transformó en una victoria y un testimonio que sin duda aumentará su fe. Vivía muy lejos de mi iglesia. Cierto domingo por la mañana, mi esposa me comentó que dudaba que pudiera quedar embarazada. Ese día asistí a la iglesia solo y mi estimado pastor leyó en la escritura sobre el nacimiento de Juan. Dios me habló al corazón y me dijo, no dudes, será un niño y lo llamarás Juan. Esa misma noche mi esposa me manifestó que estaba encinta. Mientras le relataba mi experiencia con Dios, le conté, Dios me dijo que se llamara Juan. Comenzamos a compartir este testimonio con todos, que sería un niño y se llamaría Juan. En India no se puede efectuar el examen para determinar si es niño o niña antes del nacimiento. La fecha prevista del parto era entre el 8 y el 5 de enero del 2014. El mes anterior al nacimiento, mi esposa comenzó a quejarse de dolores de parto. La doctora señaló, no hay posibilidades de dar a luz al bebé ahora. Logré que la admitieran en el hospital el 9 de diciembre, pues el dolor era muy grave e insoportable. Me dirigí a la doctora y le pregunté si de algún modo, tal vez cirugía, se podía efectuar el parto, pues mi esposa ya no aguantaba el dolor. Llamé a la doctora, quien la examinó y concluyó que era imposible que el bebé naciera en ese momento. Por lo menos se tardaría otros 10 días. Por ese tiempo en el hospital, mi esposa me suplicó que orara a Dios de rodillas con todo mi ser.
Estaba orando, pero no de todo corazón. De repente, de rodillas y con lágrimas, clamé: mi Señor, si alguna vez te he necesitado, es ahora. Señor, creo que tú existes y escuchas mis oraciones. Por favor, Señor, sé misericordioso y responde. Les aseguro que cuando pronuncié amén, mi Juana nació por parto normal. Quedé atónito y aún la enfermera presente no lo podía explicar. La doctora no creía que fuera posible. Seguía clamando y alabando a Dios de rodillas en el mismo lugar. Mientras tanto, llevaron a mi esposa a la unidad de cuidados intensivos y le preguntaron: ¿no quieres saber si es niño o niña? Ella contestó: ya sé que es Juan. Al cabo de una hora, un pediatra regresó al cuarto y nos informó que, como era prematuro, los órganos masculinos o femeninos aún no se habían desarrollado. Teníamos que esperar que hiciera un examen de orina la mañana siguiente y habría que practicar una cirugía en la uretra del bebé. Pero mi fe era distinta, pues ya era testigo de la gran obra de Dios. Le dije a mi esposa: Dios nos dio a Juan. Nuestro Dios no es el que deja un cuerpo con imperfecciones. Nuestro Dios es perfecto. Al día siguiente, como a las 10:30 am, el médico me despertó y dijo que necesitábamos echar un vistazo. Cuando abrió el pañal del bebé, se asombró al ver que todos los órganos estaban en perfectas condiciones. Dijo: ya me había preparado para la cirugía, pero ya no es necesaria. Pueden llevar a su hijo a casa. Ya lo dedicamos a Dios y se encuentra excelente. El propósito de este testimonio es saber esto por mi profeta: solo creed, todo es posible. No es solo un canto, sino una manifestación. Dios los bendiga. Rajik Singh, India. Bueno, continuamos aquí en Postdata Gracias. Después de este Pasa la Voz, el artículo que quisimos compartir con nuestros oyentes en esta semana, lo pueden encontrar en branham.org. El artículo se llama Lo sé. Un artículo relacionado directamente a la fe, como Dios le dio por promesa a este niño a estos padres y también les dio la sanidad de él. Y efectivamente, Abraham, queremos de que ustedes pasen la voz. Es un testimonio que sé que es de bendición y puede ser de bendición para muchos que de pronto están pasando por situaciones similares o quizás necesitan fuerzas. Este testimonio alienta en el corazón de sus hijos. Ahora tenemos una historia que nos mandan una hermana de la ciudad de Dorada, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fue dedicada a Dios desde el vientre de mi madre. Crecí en un hogar en el cual cree en toda la plenitud este grandioso mensaje que Dios ha traído para nuestros tiempos, siendo así conocedores de ello y sirviendo con nuestras vidas a Él en cada paso que damos. Somos una juventud privilegiada al caer en esta suerte preciosa de creer en este mensaje y creer en el mensajero que Dios ha traído para usted y para mí, mirando desde tiempos antiguos que Dios ha lidiado de una manera u otra con su pueblo, trayendo así el desarrollo de su gran plan divino. Transportándonos a los tiempos de Pablo, el cual, como sabemos que no era Pablo sino Saulo de Tarso, como él se encontró directamente con Dios cara a cara, y allí hablándole, él ha cambiado su vida mostrándole Dios qué propósito tenía a él al estar sobre esa tierra.
dando así el testimonio de su encuentro personal con Dios a los que le escuchaban. No solo sino en el transcurrir de su vida, como Dios obraba con él y llevando sanidades y milagros a su pueblo. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, llevando a cabo de igual manera sus sanidades y sus milagros, sus 12 discípulos que le servían a él, así como estos hombres tuvieron testimonios para contar cómo Dios obraba en sus días, en estos tiempos, Dios sigue orando de una manera significante por medio de hombres que se han parado por vivir este mensaje, siendo cada uno de nosotros un milagro, un testimonio viviente. Como dijo nuestro profeta, somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. No vi a nuestro Señor Jesús ni a nuestro profeta como Dios obra a través de ello, pero sí he visto un Dios viviente que ha obrado en mi vida. Y ese testimonio que Dios por su infinita misericordia me ha ayudado a estar al lado del río. Siendo el 6 de marzo, un lunes a mediodía, subí por una escalera que se recuestan a las paredes y no tienen que estar apoyadas en alguna superficie. De allí no alcancé a sostenerme bien, mis manos al siguiente escalón y resbalé aproximadamente, cayendo a una altura de 3 metros, sufriendo así un golpe sobre mi costado izquierdo, escuchando a mi familia el golpe y mis gritos llegando a auxiliarme. Pero he ahí la sorpresa, no podía mover mi pierna izquierda. En esos momentos se me pasa mi vida entera por mi cabeza, si realmente tenemos a Dios como nuestro sustentador en todo tiempo. Mi padre oró en sí mismo en ese mismo instante. Yo quebrantada en llanto creía que no podría volver a caminar, creí que mi vida había terminado. Me levantaron del suelo, mi padre y mi hermano Miguel Ángel, cargada, me llevaron al cuarto. Quedando allí sola oré a Dios sinceramente de corazón, pidiéndole a Él que no hubiese sido la columna o algo grave. Creo que Dios permite todo ello para que nosotros mismos nos probemos cómo estamos con Él. Si realmente le creemos que Él es nuestro sanador y sustentador en tiempo de angustia, o solo decimos porque escuchamos a nuestra familia o nuestro pastor hablarlo. En ese momento, llegando a nuestra casa, una hermana que era enfermera, la hermana Sandra de Ávila, ella venía viajando de Bogotá. Dios cuida de nosotros en cada instante. Ella, viendo mi dolor, me revisó, pero solo había sido un leve golpe en la cadera. Me había descaderado. Ella me sobó y fajó, y con ello, porque por la gracia de Dios logré ponerme en pie. Aún así, tomamos la precaución con mis padres de hacerme una radiografía por el médico. Creíamos que Dios ya había sanado y aún Él me había guardado de aquel golpe. Fuimos al médico y comentándole el caso me dijo, usted está muy bien. Si hubiera tenido por lo menos una fisura en un hueso, no hubiese podido ni caminar. Por la gracia de Dios, hoy me encuentro caminando y todo se lo debo a Él que me cuida de todo el mundo. Sé que la honra y gloria es para Dios. Cada instante que podemos respirar se lo debemos a Él. Somos un milagro. Ese es mi testimonio. Espero que les haya sido de gran bendición a sus vidas. Y no olvidemos que Dios está presente en cada instante, a cada momento de nuestras vidas, cuidando a sus hijos. Dios les bendiga ricamente. Gocen, somos todos. Un postdata, gracias por este testimonio de nuestra hermana Hattie Redondo, el cual comparte con nosotros en esta noche. Ahora, realmente, y bueno, me identifico porque en este momento pues yo también estoy pasando por un problema de cadera, algo tedioso, pero sé que el Señor me va a sanar y sé que esos problemas y esa cosa que tengo ahí simplemente es una prueba que el Señor me ha puesto y sé que voy a ser sano. Por supuesto, Tomás, retomando el tema, el tiempo se nos está acabando. Básicamente ya son las 8 de la noche en Gocen Estéreo. Queremos hacer una última pregunta a nuestro hermano Francisco Holguín. Es una pregunta delicada, pero también la hacemos entendiendo que Dios es perfecto y que sabemos que todo está bajo el plan de Dios y todo está bajo su control. La pregunta es, en algunos casos hemos visto como personas quizás han tenido alguna enfermedad, alguna situación, se ha orado por ellas y parece que las personas han tenido fe o algo, pero no se obtienen los resultados que se esperan o quizás no han sanado. En algún caso, también quizás la persona haya fallecido de alguna enfermedad por la cual se oró. Queremos entender el porqué. Como digo, no estamos poniendo en tela de juicio la palabra de Dios y sus promesas porque sabemos y tenemos la certeza de que Dios es perfecto y Dios cumple sus promesas. Pero hay estos casos
particulares, esos casos especiales, y quisiéramos entender el porqué de ellos. Para eso le damos, por supuesto, paso a nuestro hermano Francisco Holguín. Ciertamente esa es una pregunta muy seria, porque cuando esto ocurre en la vida de una persona, bueno, eso a veces es un motivo para que la fe se debilite o para perder la confianza en el Señor. Pero ciertamente el Señor, Él cumple sus promesas. Uno tiene que analizar varias cosas. Por ejemplo, si la persona pide algo para sí misma, digamos en el caso de una sanidad, y resulta que no sana, y como usted dijo, fallece, bueno, aquí hay algo importante. El profeta nos enseñó algo. Una cosa es que la persona tenga fe y otra cosa es que diga que tenga fe. O lo voy a decir al revés. Una cosa es que la persona diga que tiene fe y otra cosa es que realmente tenga fe. Mire, le voy a poner un ejemplo que el profeta nos menciona. En una ocasión en Oakland, California, había una mujercita que tenía una enfermedad, prácticamente estaba para morir. Entonces, esta mujercita en su estancia, más bien no recuerdo si fue en Oakland, y no quiero decir el lugar para no equivocarme, pero en fin, lo que menos interesa es dónde ocurrió. La historia es esta. Esta mujercita estaba enferma de alguna enfermedad que bueno, era quizá grave. Y entonces ella había leído algunos de los panfletos que en aquel tiempo se imprimían respecto a algunos milagros sobresalientes que habían ocurrido mediante la oración del hermano Branham, por ejemplo de George Carter, y así de varios que fueron milagrosamente sanados por la oración de él. Esta persona, el profeta cuando la vio, él sabía realmente la gravedad de su enfermedad, y él también estaba consciente que si Dios no hacía algo por esta mujercita, ella iba a morir. Cuando él llega y comienza a platicar con ella, ella le manifiesta a él que ella tiene fe. Inclusive ella le comienza a testificar y a decir, hermano Branham, yo sé que el Señor obró a través de usted. Yo leí de sus testimonios respecto al milagro de George Carter, que tenía 9 años en cama con aquella tuberculosis y tal ejemplo. Ahora, la declaración de aquella mujercita era correcta. Ella estaba testificando de lo que había leído. Pero el profeta, al verla y comenzar a discernir su espíritu, el hermano Branham dice que él dijo que él pensó que realmente aquella mujercita no tenía fe, a pesar de la declaración que ella estaba haciendo de sí tener fe. Ahora, el asunto es que el hermano Branham no le iba a comenzar allá a reprochar o a decirle, mire, realmente usted me dice que tiene fe, pero no tiene. Eso, al final de cuentas, no le hubiera ayudado mucho a la mujercita. Pero él, para demostrarle a ella misma que no tenía fe, la fe que reclamaba creer, en el techo había una lámpara que tenía un cordón. Y entonces el hermano Branham le dijo, bueno, usted dice que tiene fe, mire, ahí está esta lámpara en el techo, aquel cordón que tiene, usted haga que aquello gire. Y entonces la mujercita dijo, bueno, eso es psicología, por decirlo así. Y entonces el hermano Branham le dijo, sí, eso es lo que yo pensé que usted iba a decir. Y entonces el hermano Branham, para demostrarle, no tanto para decirle, sino para demostrarle que ella no tenía la fe que reclamaba tener, él se queda mirando fijamente aquel cordoncito y el cordón comenzó a girar. Ahora, ¿por qué hizo el profeta eso? Porque él sabía que la mujer, para poder ser levantada de esa condición en la que ella estaba, efectivamente tenía que tener fe. Porque no importa cuánto orara el profeta de Dios, pero si ella no tenía fe, entonces, ¿qué es lo que iba a suceder? Sencillamente no le iba a hacer algún beneficio. Ahora, desde luego que todos nosotros hemos pasado por experiencias en las cuales se ora por una persona y al final de cuentas no se obtienen los resultados que uno esperaría o que la persona misma esperaría que se obtuvieran. Bueno, esto es otra cosa, porque aquí uno tiene que saber cuál es el propósito de Dios. Si realmente se tiene la fe apropiada y se ora correctamente por la persona, Dios cumplirá su palabra. Pero en ocasiones, aún teniendo la fe apropiada y orando correctamente por la persona, el Señor tiene otros planes. Ahora, desde luego, uno realmente... uno quizá nunca le pediría una explicación a Dios. Mire, hay otra historia en el ministerio del hermano Branham. Él dice que en los años 50 quizá,
una familia entera acudió a su tabernáculo, ellos se entregaron al Señor y bueno, servían a Dios. Después de un tiempo, esta familia, como suele suceder en ocasiones, pues se retiraron de la iglesia y ya no servían al Señor. Entonces, de un matrimonio, la esposa, en una ocasión, fue a parar al hospital porque tenía uremia, es una enfermedad en la sangre, y entonces los doctores sencillamente no le daban esperanzas. ¿Y qué hizo la familia? Bueno, ellos sabían dónde estaba el recurso, recurrieron al hermano Branham y le pidieron que si él podía orar por esta mujercita. Él fue al hospital, oró por ella y la declaró sana. Bueno, y efectivamente, en cuanto él la declaró sana, la mujer inmediatamente comenzó a mejorar. Bueno, eso hizo que el esposo de ella, los demás familiares que se habían alejado del Señor, regresaran al Señor. Pero resulta que de una manera inesperada, bueno, esta mujercita que estaba mejorando, antes de salir del hospital, llamó a su madre y le dijo: mamá, ya me voy a ir a casa. Y entonces la mujer le dijo, la mamá: sí, hija, ya, esto es cuestión solamente de trámites y te regresarás a casa completamente sana. Pero esta mujercita, la mujer que había estado enferma, no se estaba refiriendo que se regresaran a su casa, sino que ella se iba a ir al hogar, o sea, con el Señor. Efectivamente, esto sucedió y la persona murió. Ahora, para el profeta de Dios fue algo realmente impresionante, porque él, primero, la había declarado sana. Segundo, a causa de ese milagro, la familia había regresado al Señor. Y ahora, él, ¿cómo se iba a presentar delante de ellos? ¿Cómo explicarles que aunque él había declarado sana, la mujercita no había sanado? Al final de cuentas, porque falleció. Ahora, no es que el profeta les haya mentido, ni que los haya fincado en falsas esperanzas. Entonces, él dice que él fue ante el Señor a orar y le dijo: Señor, tú me tienes que dar una explicación de esto. Ahora, el profeta después reconoció que él no tenía por qué pedirle una explicación a Dios. Pero él, ¿cómo explicarles a la familia? ¿Cómo porque, bueno, eso en sí ya era un evento traumático. ¿Cómo hacerles entender qué es lo que había pasado? Pero entonces a él el Señor le mostró una visión en la cual él ve a esta mujercita en ese tiempo que se había alejado de la iglesia, que estaba nadando por ahí en un cierto lugar y que ella estaba como no sabía nadar, mejor dicho, estaba en un cierto lugar, un lago, y entonces estaba por ahogarse. Y bueno, los rescatistas la sacaron y aquella mujercita, bueno, sobrevivió a ese evento. Entonces el Señor le dijo en la visión: mira, aquella ocasión era el tiempo en el cual aquella mujer debió de haber partido, pero debido a que su familia, o que ella primeramente, no estaba bien con Dios, entonces el Señor le alargó el tiempo. Entonces, cuando el profeta de Dios va con los familiares para poder darles un argumento que ellos supieran que era verdadero, les preguntó que si en cierto lugar la mujercita se metió a aquel lago y que si estaba muriendo. Pues ellos dijeron que sí, que efectivamente eso era verdad. Y que la mujer, bueno, la revivieron, digámoslo así, y que ella, bueno, estaba viva otra vez. Ellos dijeron que sí. Entonces él les dijo la historia, que ese era el tiempo que el Señor tenía para llevársela, pero que el Señor le había prolongado su vida para que ella pudiera enmendar con Dios y la demás familia eventualmente aceptarlo. Entonces, como la Biblia dice, los caminos del Señor son inescrutables. Quizá nosotros no tengamos la facultad de que el Señor nos dé una explicación. Él se la dio al hermano Branham porque él estaba pensando no solamente en él, sino en nosotros. Cuando escuchamos ese testimonio, entonces encontramos a veces la respuesta o parte de la respuesta de aquellos eventos que suceden muchas veces en la vida cotidiana del creyente. Así que, si la persona se oró por ella y al final parece como que Dios no contestó la oración, eso no quiere decir que Dios conteste la oración. Hay millones de testimonios donde Él sí la ha contestado, pero a veces Dios tiene un propósito, que bueno, quizá como nosotros, o como le decía, quizá el Señor no nos vaya a dar una respuesta inmediata, pero pasando el tiempo, uno mira para atrás y uno logra entender el propósito que el Señor tenía en eso. Así que yo espero que esto pueda ser de beneficio o de ayuda para quien lo necesite. Que Dios le bendiga.
Estás escuchando Postdata Gracias. Bueno, Tomás y queridos oyentes, la respuesta fue muy clara de parte de nuestro hermano Francisco Holguín y por supuesto de parte de Dios también. Nos estaba mostrando como en estos casos parece que no se hubiera obtenido el resultado que se esperaba, que era la sanidad de esta hermana, pero Dios tenía un plan más grande y hay casos como estos. Dios tiene un plan más grande en el cual Él obra. Quizás nosotros no lo entendemos al momento, pero seguro lo entenderemos todo más allá. Así es, Abraham, se me viene a la mente una vez, para ya ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Mi abuela, bueno, por parte de mamá siempre la quise mucho, incluso la extraño mucho. Ella ya partió con el Señor. En una ocasión, pues, ella estuvo muy enferma en el hospital, le pasó algo nada deseable. Y recuerdo que yo me arrodillé y le dije, Señor, con todo el corazón, Señor, no te la lleves porque me va a hacer falta. Estoy muy chiquito, le dije, yo me acuerdo. Estoy muy chiquito, Señor, y yo no quiero que ella se muera. Yo quiero que, por lo menos, que ella viva conmigo más años. Cuando yo esté grande y que de pronto yo lo pueda asimilar mejor. Yo me acuerdo ahora llorando, arrodillado, y Dios no se la llevó. Y podría ser, quizás no, igual que el mismo caso del testimonio de que nos contó nuestro hermano Holguín. Quizás era el tiempo de llevársela, pero algo la detuvo, y quizás fue una oración, como quizás no. Pero puedo entender muchas cosas ahora y se me abre el panorama. Y finalmente ella murió, muchos años después. Y recuerdo que me dijo, Tomasito, lo quiero mucho, Dios le bendiga, pórtese juicioso, un día antes. Y bueno, ahora puedo entender quizás algo porque ella ya partió. La extraño mucho, por supuesto. Y son cosas así, Abraham, vemos, y como con este caso, ella no murió, le tocaba, pero no murió. Primero porque no estaba lista, y segundo, fue un propósito que Dios tenía para traer de nuevo a la familia de ella a los pies del Señor Jesucristo. Un propósito más grande es el que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar. Tomás, ¿quisieras dar un postdata gracias en esta noche antes de cerrar? Bueno, en realidad podrían ser muchos. El Señor es misericordioso conmigo, mi familia, mis amigos, todo en la universidad. Dios me ayuda, me ilumina. Quisiera dar un postdata gracias muy especial. Como les comenté al principio, en esta semana cumplí 21 años de edad. Ya empezamos a declinar, como dice nuestro profeta, empezamos ya a caer. Pero bueno, por la gracia del Señor, mi postdata gracias en esta noche es, Señor, te doy gracias por 21 años de vida. Solo tu gracia me escogió para creer este mensaje, mi familia, por esos padres que me diste, esos hermanos, ese ejemplo, los amigos que me has dado a través de mi vida. Postdata gracias al Señor por eso, y de igual forma darle gracias al Señor porque a medida de que pasa el tiempo y las cosas van sucediendo, pues yo me doy cuenta que, como digo, a medida que va pasando el tiempo veo peticiones contestadas que quizás había hecho anteriormente, hace mucho tiempo, quizás se me olvidaron, quizás, no sé, las dejé aparte, pero Dios me las ha contestado. Pues dar gracias al Señor por ayudarme en la universidad, por darme lo mejor de lo mejor que es su palabra, una familia parada por el Señor, y además de eso contar con buenos amigos, todo para la gloria del Señor. Y una petición, y se le dice al Señor, es que siempre me dé el privilegio de servirle. Eso es lo que yo más amo, y Dios sabe que es así, es servirle por medio de la música, de la emisora, por donde Él me necesite. Yo voy a amar siempre servirle a Él. Así que un postdata gracias por eso. Por supuesto, yo también quisiera dar un postdata gracias, y por supuesto, como lo dijiste, tenemos muchas cosas, todo en nuestra vida es un postdata gracias, Dios, aún las pruebas, porque sabemos que las pruebas nos van perfeccionando, pero en este caso particular y especial para mí, quiero darle un postdata gracias a Dios por este lugar que nos ha dado, por este Gosén Estéreo, que ha traído tantas bendiciones para mi vida, y yo sé que ha sido el mismo Dios de los cielos que ha puesto esto para nosotros, para su pueblo. Beneficio, por supuesto, para su novia. Yo quiero darle un postdata gracias al Señor por este Gosén Estéreo. Así es, Arancho, así que, como siempre en nuestro programa, queremos dar una reflexión, porque usted no en este momento se arrodilla al Señor, le da gracias por un día más, por tenerlo al lado de su familia, porque tiene unos amigos, porque quizás ha pasado por dificultades, pero hoy puede decir, Señor, soy un milagro. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirle, Señor, te amo? Así usted no haya recibido nada de Él hoy o en los días pasados,
y realmente sí hemos recibido, porque diariamente Dios nos da la vida, la salud, la familia. Denle un postdata gracias al Señor, dígale: Señor, te amo incondicionalmente a todo, doy la vida por ti, amo este mensaje y quiero seguirte. Por supuesto, ese es el gran postdata gracias de parte de nosotros, y por supuesto todo su pueblo tiene un postdata gracias. También queremos compartir con ustedes, algunos hermanos nos han dejado sus postdata gracias en esta noche. Esto es Gozo en Estéreo de Tiempo Eternidad, y les agradecemos su sintonía. El Señor Jesucristo les bendiga. Yo soy la hermana Tatiana Rodríguez, y en esta noche quiero dar un postdata gracias a Dios por mi familia, porque aparte de darme una familia, el Señor me ha dado una familia creyente, y pienso que para nosotros los jóvenes eso es una base fundamental, que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nos inculquen el Evangelio y que podamos compartir con ellos nuestras luchas, que nos apoyen, porque realmente la base de todo es un hogar cristiano. Si nuestros fundamentos están allí, el Señor permitirá que eso florezca en nosotros. Entonces estoy agradecida con Dios por eso, por mi familia y por todas las cosas que hace en mi vida. Les envío un saludo y recuerden que Gocen somos todos. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Mi nombre es Sebastián Monsalve. Soy un joven del Tabernáculo de Medellín, y entre muchas de las bendiciones que recibo del Señor a diario, quiero especialmente hacer mi postdata de agradecimiento por los amigos, porque yo creo que el Señor me ha bendecido con grandes y verdaderos amigos, lo cual creo que un verdadero amigo es aquella persona que hace de que este camino estrecho, este campo de batalla, sea una carga un poco más liviana. Dice la Biblia que hay amigos que dicen ser amigos, quizás te engañen, pero también hay amigos que son más fieles aún que un hermano. Por eso le agradezco a Dios, que Dios los bendiga nuevamente, y recuerden que Gocen somos todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Timoteo Herrera Lancheros. Hace aproximadamente 1 año y medio tuve complicaciones en mi rodilla, puesto que me accidenté haciendo deporte. Tuve una fractura de menisco, mi rodilla se desencajó y creí que no podría volver a jugar fútbol. Sin embargo, Dios tomó el control de la situación, y también gracias a que Él hace un tiempo atrás me permitió ingresar a la educación superior. A través de esto, la póliza de seguro de la universidad cubrió todos los gastos de la operación, de la resonancia magnética y las terapias necesarias. Hoy, gracias a Dios, mover mi rodilla sin ningún problema, mi pie ha quedado en perfectas condiciones, puedo jugar fútbol y volver a tener compañerismo con mis amigos, mi familia. Así que quiero dar un postdata gracias al Señor que me libró de alguna complicación con esta operación o con la recuperación, o que hubiera pasado algo más grave. Siempre Él ha estado a mi lado, me ha brindado estas oportunidades, como comentaba, de entrar a la educación superior, con una beca, de permitirme estudiar, de permitirme hacer tantas cosas que sin Él de seguro no los habría logrado. Muchas gracias, Dios los bendiga. Estás escuchando Postdata Gracias. Bueno, volvemos aquí a Postdata gracias, dándole las gracias al Señor una vez más por darnos la oportunidad de haber estado aquí en Gocen Estéreo. Darle las gracias a ustedes por escoger a esta como su emisora, y dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos siga dando el privilegio de poder estar acá para ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que yo me despido, quien les habla, Tomás González Torres, y esperando de que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendiciones, de alegrías, sonríale a la vida,
Cada vez que usted sonríe o se ríe, le aumenta 5 minutos más a su vida, así que hay muchos motivos por qué hacerlo. Así que Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Años han pasado ya, desde el día en que creí duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Estéreo. Mas aún estoy aquí y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, mas aún estoy aquí, mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Y más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así.
espero solo en ti, Señor. Estéreo. Damos una vez más la bienvenida a todos ustedes a su vocero informativo y los titulares para el día de hoy. Tiburones en las calles de Miami tras paso del huracán Irma. Santos y Netanyahu, amigos y aliados. Bueno, muy bien, a todos nuestros oyentes llega la hora de estar informados y empezamos a dar desarrollo a estos titulares del día de hoy, de la noche de hoy. Bueno, para nadie es una sorpresa que alrededor de este gran huracán que ha pasado, el huracán Irma, en las redes sociales empezó a circular un artículo donde se dan fotos de los tiburones nadando en las calles tras el paso del huracán más poderoso. Eso es un dato súper curioso y más que curioso, interesante, que ha pasado por el Caribe. De igual manera, las noticias vuelven y juegan en las redes sociales como noticias falsas con los tiburones, y no solamente tiburones, sino también cocodrilos, los cuales se encontraban allí en el paso por la Florida, que bueno, es una tragedia que a todos nos ha tocado, porque así toque una parte del universo, a todos nos llega y pasa en esta tierra, en Estados Unidos. De igual manera, según la información que nos han suministrado, lo que nos dicen las redes sociales, en Miami se han encontrado en medio de desastres, inundaciones, tiburones, cocodrilos y muchas especies más, como ellos los afirman, y en compañía de ese artículo que nos han dado, pues tienen fotografías y bueno, se cuenta con un equipo de edición bastante amplio para poderlas tener, pero bueno, queremos saber qué es lo que realmente pasa allí, si es falso, si es verdadero, qué es lo que pasa, y allí interviene la Universidad de Miami, la cual revela que algunos biólogos marinos son los que han estado encargados, dicen que esto es falso, que de esa manera no se ha podido lograr la intervención de estos tiburones como lo han dado. Así es, Santi. Dice que la probabilidad de que esto suceda en Miami o en cualquier otra parte es de 0. Realmente esto no sucedería y no podría suceder, dado a que la especie o esta especie en especial de tiburones apenas tiene la sensibilidad de que viene una tormenta o algún paso importante de desastre natural. Ellos bajan a las profundidades de la mar para ser protegidos de esa tormenta. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y queremos entrar en eso. De la siguiente manera, el balance de los muertos en los cayos de la Florida aumentó a 8 en las estadísticas que se llevaba, pero en la actualidad ya tenemos 17 fallecidos y con posibilidades de que aumenten a medida de que los rescatistas van haciendo su censo y allí se encontrarán, pues lamentablemente, muchos más víctimas. Así es, Santi, allá ha subido a 17 muertos, fallecidos. Tras el pasado miércoles se encontraron 5 personas en un ancianato o un aislamiento al norte de la Florida, y en total ya son 60 fallecidas las personas al paso del huracán por el Atlántico. Bueno, sabemos y creemos en un profeta y en un mensaje en los gemidos, y como lo tocaban de igual manera hoy en algunos testimonios del programa, esos dolores de parto cuando la tierra también empieza a gemir. Y bueno, no es para nadie un secreto todos esos desastres que se avecinan de igual manera. Empezamos con huracanes y vendrán quizás muchísimas cosas más. Así es, Santi. Pasamos a la otra noticia. Santos y Netanyahu, amigos y aliados. El pasado miércoles, ayer 13 de septiembre, en la ciudad capital de Bogotá, se presentó la visita del mandatario Benjamin Netanyahu. Durante 4 horas se discutieron temas de importancia para Colombia, como lo son los de el posconflicto, la agricultura, la ciberseguridad, la innovación, agua y agricultura en Colombia, y para el pueblo de Israel, que son grandes alianzas que tenemos entre los dos países. Claro que sí, como también dato curioso, es el primer mandatario israelí que llega a nuestro país después de ya de 60 años de tener relaciones directamente con ellos. Como tú le decías, sigue su gira por Latinoamérica. Así es, primero llegó a Argentina y del paso a Buenos Aires bajó a Colombia, 4 horas estuvo aquí, y de aquí
pasó a México, donde se finalizará su viaje por Latinoamérica. Bueno, ellos, la política se mueve, pero sabemos que también lo dijo un profeta, y lo dice, sí, también su palabra. Bendito el que bendice a Israel y maldito el que maldice a Israel. Es por esa razón que, bueno, Colombia hace alianzas con el pueblo del Señor. Así es, y de hecho es un dato muy curioso que Colombia es el único país que hasta ahora no ha presentado como su reconocimiento a los palestinos como Estado. Entonces, de hecho, el mandatario declara que Colombia es uno de sus aliados más importantes en Latinoamérica debido a este hecho. Bueno, mientras el país se volcaba la semana pasada tras una visita religiosa, hoy se ignora mucho el peso de esta visita que viene de parte de Israel, entre los primeros mandatarios de los cuales han llevado a cabo esta reunión y estos acuerdos. Así es, Santi, el mandatario finalizará su visita por el mundo en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Bueno, creo que es la agenda que tiene ese primer mandatario, llegando a acuerdos y bueno, así como también en varias naciones se mueve la paz y rumores de paz en nuestra tierra también y se unen esos líderes políticos, sociales para gestionar algo, pero siempre lo sabemos y es a lo que siempre apunta Gosen Estéreo y ese Gosen Informativo, que la única paz la encontramos es en el Señor Jesucristo. Así es, Santi, que el Señor Jesucristo los bendiga y muchas gracias por estar una vez más en Gosen Informativo. Gosen Estéreo. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós Gosen al amor
pasajero.